Muy buenos días. Uy, con este no. Era con aquí. Vale, muy buenos días. Feliz sábado a todos. Bueno, por si nos hemos despistado y como hemos entrado gente, vamos a hacer una pequeña oración para antes de empezar, ¿vale? Vamos a orar. Eterno Dios, te damos gracias por esta mañana. Por favor, abre nuestro entendimiento para poder entender tu palabra y habla a nuestros corazones. Te lo rogamos en nombre de Jesús. Amén. Perfecto. Os cuento una historia. ¿Sabéis que en el 2004, hace casi 20 años, en la región de Indonesia hubo un gran tsunami que se llevó, hubo un terremoto y obviamente todo ese tsunami barrió con todo? Pero hubo una isla que se llamaba Phuket, una isla pequeña, donde una persona que había estudiado el tema sobre el tema de tsunamis, se dio cuenta que algo extraño había pasado. Lo primero, se dio cuenta que el mar retrocedió rápidamente, se dio cuenta que los animales corrieron y se dio cuenta que de repente hubo un silencio bastante peculiar. Al él reconocer las señales y viendo que iba a haber un efecto devastador, no esperó órdenes, sino que corrió, gritó, tocó la campana, advirtió a todo el que pudo. El tsunami vino, se llevó todo por delante y los que escucharon se pudieron salvar. Cuando este hombre fue entrevistado, dijo con lágrimas estas palabras: no salvé a todos, pero sabía que no podía quedarme en silencio. Os repito la frase: no salvé a todos, pero sabía que no podía quedarme en silencio. Y aquí es donde yo voy a empezar. Nosotros hemos recibido un mensaje. ¿Y saben qué? No nos podemos quedar en silencio. El título de esta mañana se llama así: recuerda tu misión. Vale. Yo aquí, a ver si esto va. Perfecto, sí. Yo aquí he sacado dos imágenes hacia acá, hasta para que los niños lo vean. Dos imágenes de dos capítulos que tiene la Biblia. Daniel. Un momentico. ¿Será con este? No, ¿será para atrás? Aquí está. Perfecto. Bueno, lo que pasa es que a veces el puntero se va. Pero bueno, vamos a ignorar el puntero. Aquí tenemos la imagen de que tuvo Daniel. Recibió un sueño. Para atrás. Y obviamente a través de ese sueño que recibió Daniel, sabemos que la historia tiene un principio desde ese punto, ¿no? Bueno, de ese punto profético. ¿Qué es? Una imagen que era formada por oro, plata, bronce, hierro, y los pies eran una fusión de hierro más barro, y dice la Biblia de Daniel: barro cocido de alfarero. Ese es el término que utiliza. Y por los estudios que uno va haciendo, y por la historia, sabemos que el oro representa a Babilonia, los brazos que son de plata representa a Medo-Persia, la faldita representa a Grecia, que es el bronce, y luego las piernas representan el Imperio Romano, y la parte final, en algunos libros encontramos que es la Unión Europea, pero eso sería bastante flojo, porque el término que utilizó Daniel fue barro cocido de alfarero, y el término, lo lógico sería que aquí es la unión de la iglesia con el Estado. Y lo siguiente que aparece es una roca, que es la segunda venida de Jesús. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Un recorrido que va hacia la venida de Jesús. Aquí tenemos otro gráfico, lo mismo, solo que utiliza con animalitos, en este caso. Utiliza un león, que lo encontramos por aquí, que representa igual Babilonia. Un osito que representa Medo-Persia. En este caso el leopardo, que representa Grecia. Y el dragón, o la bestia indescriptible, que es Roma, pero ese animalito casualmente le sale algo, que es un cuerno pequeño. En los dos casos, el cuerno pequeño representa un poder, y ese poder, por la descripción que me da la Biblia, representa una iglesia que tiene el poder sobre el Estado. En los dos casos vemos que es lo mismo, el surgimiento de un poder y el surgimiento de un poder. Y aquí yo quiero que ustedes observen un detalle, que es: desde que surge ese poder hasta que viene Jesús por segunda vez, hay un espacio de tiempo donde van a suceder cosas.
desde el surgimiento de ese poder hasta que viene Jesús por segunda vez, van a surgir cosas. ¿Y qué cosas? Aquí es donde vamos a ir. Nosotros como creyentes, ¿vale? El grupo cristiano, hay cosas que nosotros creemos en común. ¿Vale? Ustedes van a decirme sí o no. ¿Creemos que la Biblia es inspirada por Dios? Sí. ¿Creemos que hay que bautizarse? Sí. Con sus matices, ¿vale? Hay algunos creen que hay que hacer con niños. ¿Vale? ¿Creemos que el Espíritu Santo obra en los seres humanos? Sí. ¿Creemos que el matrimonio es algo que es correcto? Sí. ¿Que adorar a Dios un día concreto es importante? Todas esas cosas son son generalidades que existen en el mundo cristiano. Pero, dado que nos encontramos en un espacio de tiempo donde la Biblia me dice que algo va a suceder, Dios va a coger de este grupo de creyentes y va a extraer, va a sacar, va a coger un pueblo para hacer algo diferente. Y a ese pueblo le puso un nombre, se llama así, Iglesia Adventista del Séptimo Día. Ok, y bueno, ¿y eso es importante? Sí, no los convierte en especiales, pero sí en un sentimiento de pertenencia, y lo segundo, un sentimiento de responsabilidad, porque no nos podemos quedar callados. Porque a diferencia de este grupo de personas que creen esas cosas en común, nosotros hemos recibido algo especial para un tiempo especial. Y lo que Dios le dio a esta iglesia es este mensaje, que lo hace distintivo de este grupo, es el mensaje de los 3 ángeles. Y es ese mensaje, cuando tú lo haces tuyo, es lo que marca la distinción de ser este grupo o ser aquello. Yo los invito a que me acompañen, que abran sus Biblias, ¿sí? Porque vamos a hablar del espacio de tiempo entre esto, desde que se levanta este poder que es el cuerno pequeño, o la fusión del barro con el hierro, y la venida de Jesús, va a suceder algo que es este mensaje que aparece en pantalla. Los invito a que abran el libro de Apocalipsis y me acompañen al capítulo 14. Porque le vamos a preguntar a la Biblia, y bueno, ese espacio de tiempo, ¿qué va a suceder? ¿Vale? Aquí nos va a explicar algo que es muy importante. ¿Lo tenéis todos? Sí, vamos a empezar desde el versículo 6, que dice así: vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Si ustedes observan, utilizó el término en medio del cielo, que le da una relevancia. 2, ¿qué es lo que llevaba este ángel? El evangelio eterno. Es decir, que este mensaje, ¿con quién tiene que ver? ¿Con qué personaje de la Biblia tiene que ver? Con Jesús. Perfecto. Y luego, la implicación de ese mensaje, ¿qué es? ¿Es local? Universal. Es universal, porque es a toda nación, tribu, pueblo y lengua. ¿Vale? Entonces ya tenemos el carácter del mensaje. Ahora, dado que sabemos que el tema del evangelio, donde Dios nos perdona, nos quiere cambiar y entra con ese mensaje, aparece un siguiente. Vamos a leer el versículo 7, porque el mensaje se abre, porque decía: vi volar en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno. Y ahora va a decir cómo lo cuenta. Versículo 7, diciendo a gran voz. ¿Qué es lo que tiene ese mensaje? Temer a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. No todavía. Perfecto. Desgranemos un poquito lo que nos acaba de contar. Vamos despacio. Dijo así: diciendo a gran Dios. ¿Cuál fue la primera frase? Temer a Dios. Perfecto. Cuando buscamos con la concordancia, no hace falta que me lo lean, pero yo les voy a leer un texto que pone en Eclesiastés 12:13, que dice así: el fin de todo discurso es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Es decir, temer a Dios, honrarlo, respetarlo, ¿con qué va asociado? Con guardar sus mandamientos. Es decir que este mensaje, aparte que me dice que hay que aceptar a Jesús, ¿qué me dice? Me añade: oye, hay que respetar los mandamientos. La siguiente, ¿qué más dijo? Temer a Dios y darle gloria.
Cuando vamos al libro de Corintios 10:31, dice así esta frase: si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Es decir, que aparte de guardar los mandamientos, ¿qué tenemos que hacer con nuestra vida? Darle gloria. ¿Y eso qué significa? Que lo que escucho, que lo que veo, que lo que como, que lo que estudio, que lo que trabajo, cualquier cosa que haga, ¿para qué tiene que ser? Para la gloria de Dios. Y la siguiente, ¿qué me dice en esa frase? Ahí mismo. Porque la hora de su juicio llegó, llegará o ha llegado. Ha llegado. Y cuando vamos a la Biblia, ¿cómo que ha llegado? Porque cuando vamos al libro de Daniel, me explica que ese juicio ya llegó. Porque cuando voy a Daniel 8 y 9, me hace ver que hay un tiempo que es el que estamos, bueno, el que está aquí, por algún motivo no va esto, pero vale. Vamos a obviarlo. Que no, está aquí el gran espacio de tiempo que son hasta 2303 y mañana el santuario será purificado. Y sabemos por el cálculo profético que el mismo libro nos da, porque no hay que hacer no hay que hacer conexiones, sino que es muy claro que ese tiempo de juicio, ¿cuándo empezó? En 1844. Entonces, cuando me dice, la hora de su juicio ha llegado, ¿sabemos cuándo fue? Sí, porque por Daniel 8 y 9 sabemos que ese inicio es en el año 1844. Ya sabemos otro detalle más. Pero el texto no quedó ahí. La siguiente frase de ese mismo texto dice: y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Casualmente ese texto, ¿dónde está muy parecido? Al Éxodo. Y en Éxodo 20 dice así: porque en 6 días, 20:11 de Éxodo dice así: porque en 6 días hizo Jehová los cielos, la tierra y el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el 7º día. Por tanto Jehová bendijo el día de reposo, que es el sábado, y lo santificó. Entonces, solo en ese primer mensaje, ¿qué me sacó? Hagámosle el resumen. Primero me habló de un mensaje mundial. Me habló de que el inicio de ese mensaje, ¿quién es? El mismo Jesús, el Evangelio eterno. ¿Qué me añadió? Que hay que respetar los mandamientos. ¿Qué me añadió? Que hay un juicio ya llegado. ¿Y qué más me añadió? ¿En qué día hay que adorarle? En sábado. Vale, solo con ese mensaje, si utilizamos lo que les he dicho, bajo las generalidades del cristianismo, ¿ese mensaje ya me hace distinto? Sí, porque con solo esas cosas ya me sacó de aquí y me hace ver que tengo algo importante. Porque me ha dicho teme a Dios, dale gloria, la hora del juicio ha llegado y adora en sábado. Ya solo esas 4 cosas ya me sacó del grupo de ahí. Ya me da un sentimiento de responsabilidad. Tengo que contar eso. Pero no queda ahí, ¿vale? Otro detalle también que vemos en este primer mensaje, el primer mensaje de los 3 ángeles, es que es de carácter grupal o individual. Yo creo que son de las dos, porque de una forma te dice de forma individual, oye, te toca a ti, pero también nos hace un llamamiento de forma grupal. Vale, vamos al versículo siguiente. Vamos al 8. ¿Qué dice el versículo 8? Y otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Perfecto. Entonces la pregunta que le podemos hacer al libro de Apocalipsis es: ¿y qué es Babilonia? Vale. He cogido 3 imágenes, no es porque están en mi Biblia, sino que han sido representadas. ¿Qué es la primera? El barro, en este caso, el barro cocido al alfarero, que es la iglesia unida con el Estado. ¿Qué encontramos aquí? Un animal que le sale un cuerno y ese cuerno domina al animal, que es igual la iglesia. Y aquí tenemos una bestia en el cual, ¿quién la monta? Una mujer. Y la pregunta es, ¿las 3 imágenes son lo mismo? ¿Sí? Solo que la Biblia utiliza 3 frases distintas para representarme las mismas historias. Es lo mismo.
Babilonia es eso. ¿De qué está diciendo la Biblia? Al mensaje que tenemos me dice, oye, aparte de eso, tienes que contar al mundo de que este sistema, ¿qué le ha pasado? Ha caído. ¿Por qué qué dice el texto? Ha caído Babilonia. Es decir, que aparte de nosotros haber salido con esto, me dice, ahora cuéntales a ellos que el sistema en que están, ¿qué es? Babilonia. Y que tienes que invitarlos a salir. Pero ellos no lo saben. Obviamente que no lo saben. Entonces, ¿qué es tu deber? Contárselo. Tu deber es contárselo de que tienen que salir. Pero no va ahí, simplemente. Sino que, si le digo a la Biblia, pero ¿y quién representa todo eso? Pues nos da un nombre y apellido. Es el papado, y en este caso un país concreto. ¿Cuál es? El Vaticano, Roma. Y la Biblia me utiliza varios términos para referirse a él. Porque dice que este sistema da de beber ¿a quién? A los reyes de la tierra. ¿Y cómo lo llaman en algunos lugares? A este mismo sistema lo llama la bestia, como aparece en Apocalipsis 13. Lo llama también este sistema la ramera. En Apocalipsis 18 lo llama Babilonia. En Daniel, ¿cómo lo llama? El cuerno pequeño. En Tesalonicenses lo llama el hombre del pecado. En Juan lo llama el anticristo. Y en Daniel 2, el barro cocido de alfarero con el hierro. Pero hablamos del mismo sistema. Y ese mensaje me dice, oye, debes contar que este sistema ha caído. Ha caído Babilonia. ¿Y cómo trabaja ese sistema? Porque hay que contarle cómo trabaja el sistema. Pues ese sistema trabaja con un brazo armado que se llaman los jesuitas, que trabaja de forma de poder volver otra vez al mundo a los pies de Roma. Porque yo os pregunto, ¿Roma ha cambiado? Roma nunca ha cambiado. Roma sigue siendo la misma. Con la edad que yo tengo, mis ojos han visto Juan Pablo II, han visto a Ratzinger, han visto a Francisco y ahora mis ojos han visto a León. La pregunta es, ¿el sistema cambió? Porque no importa quién se coloque, el sistema no cambia. Roma no ha cambiado. ¿Roma ha cambiado sus métodos? Sí, porque cuando vamos a la Edad Media, ¿cuáles eran los métodos para hacer entrar en razón a un cristiano? ¿La Biblia? No, había varias formas. Uno, te retractas o la hoguera. Te retractas o se te quita todo. Te retractas o el potro o cualquier tipo de tortura. Esos eran los métodos de Roma. Pero ahora lo hace de esa forma. Ahora lo hace por las buenas y de forma sigilosa. Y entonces, ¿cuál es el brazo armado con el que utiliza para volver el mundo a sus pies? Pues son los jesuitas, donde ustedes observan, están infiltrados en cualquier parte de lo que nosotros conozcamos, con el objetivo de volver al mundo a los pies de Roma. Porque la máxima de todo esto es que al final el mundo va a caer en algo que es en una adoración falsa, que dice Apocalipsis 13, que es la adoración mundial, ¿en qué día? El domingo. Entonces, cuando nosotros entendemos cómo funciona este sistema y hacia dónde se va expandiendo, llega hasta los mismos políticos que nosotros conocemos. Por eso no importa si eres verde, rojo o amarillo, da igual, porque al final es el mismo sistema, porque al final el sistema está hecho para que vuelva todo al mismo lugar. Por eso nosotros, como creyentes, debemos estar atentos a lo que sucede y no jugar a la especulación, porque a veces encontramos en el internet, por ejemplo, recientemente, hace un año, creo que ya es un año de que vino Donald Trump, ¿sí? Ya es un año de lo que fue presidente, vale. Cuando uno buscaba por internet sermones, decían, al final de ese año se colocará una ley dominical. ¿Ha sucedido? Por eso es que no tenemos que jugar a la especulación, porque especular está mal. Pero sí tengo que observar que esas cosas, aunque no sucedan como ellos lo están contando, sí está pasando paso a paso. Y ahora entender otro detalle. Miren lo que vamos a entender. Yo los invito a que me acompañen conmigo. Apocalipsis 13.
Y los invito a que lean conmigo desde el versículo 3. Nos va a hablar del mismo sistema y escuchen cómo lo dice. Apocalipsis 13:3. Lo dice de esta forma. Espérense que lo encuentro yo. O aquí. Dice así: vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia, que en otros lugares, ¿cómo lo colocaba? Como Babilonia. Entonces aquí me explica, un momento en la historia este sistema recibe una herida. ¿Quién se la dio? En este caso Francia, a través del general Berthier. Pero luego me dice, pero no te preocupes porque luego su herida va a ser sanada. Y luego que sea sanada, ¿qué va a hacer? Acercar a todo el mundo. Porque dice que todo el mundo se maravillará en pos de la bestia. Avanzamos, el versículo 4. Dice así: y a través de ese sistema, ¿qué va a suceder? Y adoraron al dragón que había dado autoridad ¿a quién? A la bestia. Y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia? ¿Quién podrá luchar contra ella? Es decir que no simplemente estamos viendo un sistema. En primera instancia, esto que ustedes ven lo pueden encontrar de otras personas que llegan a la misma conclusión porque van investigando de canales de conspiración, llegan a la misma conclusión, solo que se terminan ahí. Y luego empiezan a decir, bueno, el siguiente paso seguramente los que están detrás de esto son los extraterrestres, los Anunnakis, los reptilianos. No, amigo, al final de todo esto, el que está detrás de toda esta historia, ¿quién es? Satanás. Porque al final lo que desea es que todo el mundo adore y se pierda. Entonces, cuando yo entiendo esto y junto los mensajes y veo a estas personas que están en ese sistema, ¿qué tengo que hacer yo? ¿Quedarme de brazos? No me puedo quedar de brazos, necesito que contarles a ellos. ¿Y esos ellos quién son? Serán mi mamá, mis hermanos, mis vecinos, mi jefe con el que trabajo, la gente que me rodea. Yo no me puedo quedar callado y contarles lo que yo sé. Ahora, eso sí, hay formas de hacerlo, que es otra historia. Hay formas de hacerlo. Pero no nos podemos quedar callados, porque tenemos algo que contar. Y cuando vamos observando, vemos que ese sistema está trabajando tan bien que prácticamente todo el mundo está a sus pies. ¿Por qué? Porque siguen las mismas pautas. Ahora, cuando nosotros no tenemos principios, cuando nosotros tenemos, por ejemplo, aquí tenemos, estos de aquí son cristianos, estos tres. ¿Por qué no ven peligro hoy en este tiempo? Porque no tienen los mensajes de los tres ángeles, es por eso. Si ellos tuvieran el mensaje de los tres ángeles, no tendrían que estar ahí. Pero como no está, aquí en este circuito pone, juntos, me lo traduce, juntos en una misma fe, creo que pone así. Together faith on the word time. Todos según la misma fe, me parece que lo coloca. ¿Sí? Todas las creencias del mundo unidas. Exactamente, todas las creencias unidas en un conglomerado. ¿Vale? Ahora, si vamos comprendiendo la importancia del mensaje que tenemos, no nos podemos quedar callados. Ahora, siguiendo, aunque la frase es muy cortita, que dice ha caído Babilonia, debemos entender que hubo un tiempo en este espacio, desde que se levanta el papado hasta que viene Jesús, que se levantó un primer sentimiento de protesta, que se llama la Reforma. ¿Sí? No fue lo mismo que nosotros, pero fue un sentimiento que tuvo unas características de las cuales podemos sacar algunas enseñanzas. La primera, el espíritu de la Reforma que hizo resaltar. Lo primero, que la justificación era simplemente ¿por qué? Por la fe. Y la segunda, que la Reforma dijo que ¿quién era el anticristo? Lutero fue claro, el anticristo es el papado. Vale. Ahora, fruto de eso, ¿en qué se convirtió Lutero? En un hereje. Ahora, vamos a hacer la prueba del hereje.
Vale, vamos a hacer este momento la prueba del hereje. Os pregunto, ¿reconocéis al Papa como líder y máxima autoridad? No. Entonces no reconocemos al Papa. Entonces, ¿eso qué nos convierte? En herejes. ¿Reconocemos a María y a los santos? No lo reconocemos. Entonces, ¿en qué nos convertimos? En herejes. La siguiente, ¿creemos que la Biblia está por encima de la tradición? Sí. Sí, la Biblia está por encima de la tradición. ¿Lo creemos? Eso nos convierte en herejes. ¿Por qué? Porque el magisterio dice que sí, la Biblia es importante, pero ¿quién está por encima? El magisterio y la tradición. La siguiente, ¿la Biblia la podemos interpretar con la ayuda del Espíritu Santo? Sí, pero aquí dice que no. Entonces, si lo hacemos distinto, ¿qué somos? Herejes. ¿Este sistema está a favor del ecumenismo? ¿Nosotros sí? No. ¿Y eso qué nos convierte? En herejes. ¿Negamos los sacramentos que tiene la iglesia? Sí, claro que sí. ¿Y eso nos convierte en qué? En herejes. ¿Negamos el purgatorio? Sí. ¿En qué nos convertimos? ¿Entendéis? Somos herejes protestantes. ¿Y qué merece un hereje protestante? Ser eliminado. O sea, y claro, con este mensaje no puedes ser parte de esto, porque este mensaje te lleva a negar esto. Y cuando tú negas esto, tienes que aplicar lo que dice Apocalipsis. ¿Qué tienes que hacer? Ha caído Babilonia. Porque bajo las reglas que encontramos, todos somos herejes protestantes. Y la última, ¿debemos adorar en domingo? Entonces ya se llenó todo. La imagen que ustedes ven aquí es Loyola, o en este caso un sacerdote, pisando al hereje protestante. Porque eso es lo que está diciendo la imagen, que los protestantes deben ser pisoteados. ¿Acaso no pone eso Daniel? ¿Que los hijos de Dios iban a ser qué? ¿Pisados y trillados? Ahora, les dije un detalle. Roma no ha cambiado. Roma va a retomar su poder. Y este hombre español llamado Alberto Rivera dijo lo siguiente. Afirmó haber sido entrenado como espía para sabotear las iglesias protestantes. ¿Desde dónde? ¿Desde fuera? Desde dentro, como parte de su misión. Porque Roma no ha cambiado. Y si no entendemos ese detalle y no levantamos estos mensajes y los tenemos aquí presentes, es posible que perdamos el enfoque, porque Roma quiere que perdamos el enfoque. ¿Qué más dijo Alberto Rivera? Pero bueno, este es un dato objetivo. Sus testimonios están ahí, uno puede buscar en internet Alberto Rivera. Este hombre conoció a los adventistas, pero no se hizo adventista porque él sabía que la única forma de acercarse a la gente evangélica es presentándote como un evangélico. Pero en su corazón conocía muchas de las cosas que nosotros conocemos. ¿Qué sucedió con él? Al final lo mataron. Y él sabía que tarde o temprano lo iban a callar. Y sucedió así. Porque era uno. El Ellen White me dice con respecto a esto lo siguiente. En toda la cristiandad dice... mira, lo apareció por acá. Uy. Vale. No quiere el puntero. En toda la cristiandad se veía amenazado por el protestantismo, por formidables enemigos. Dice así. Vale, vamos a repetir. En toda la cristiandad se veía amenazado el protestantismo por formidables enemigos. Pasados los primeros triunfos de la Reforma, Roma reunió nuevas fuerzas con la esperanza de acabar con ella. ¿Con qué? Acabar con la Reforma. Entonces fue cuando nació la orden de los jesuitas, que iba a ser el más cruel, el menos escrupuloso y el más formidable de todos los campeones del papado, libres de todo lazo terrenal y de todo interés humano, insensibles a la voz del afecto natural, sordos a los argumentos de la razón y de la voz, a la voz de la conciencia, no reconocían los miembros más ley ni más sujeción que las de su orden y no tenían más preocupación que la de extender su poderío. Y es otra más que devolverle al papado su poder. Por eso el mensaje del segundo ángel que me dice, aunque es cortito,
es muy amplio. ¿Qué me dice? Oye, avísale al mundo que este sistema ha caído. Y en ese sistema entra la política, la religión, entra todo. La forma que nosotros... De hecho, hasta los estudios que nosotros tenemos y cómo está estructurado, está hecho bajo la base de Roma. Porque está hecho para que no te cuestiones. Simplemente memoriza, aprende, ponlo en un papel y se acabó. No pienses. El sistema está hecho para que no pensemos. Todo está hecho para que no pensemos. O sea, porque Roma se encargó de meter sus manos donde más pudiera. La economía, todo lo que ustedes ven. El sentimiento de yo soy ecuatoriano, peruano, ¿dónde nació todo eso? Dividirnos, porque si los divido es fácil controlar. Divido esta sección aquí, los ecuatorianos, los peruanos, los españoles, los divido. Y si los divido pongo a alguien y eso alguien los controla. Porque al final lo que me interesa es que si los tengo a todos controlados, llegará el momento de que yo pueda hacer lo que yo deseo. ¿Qué es? Lo que quiere Satanás. Que todo el mundo adore a la bestia. Porque en el cielo no habrá, ¿qué dice que en el cielo no habrá? No habrá ni tribu, ni nación, ni pueblo, ni lengua. Elena de White, con respecto a esto, nos hace ver una advertencia muy peculiar, lo cual nos puede abrir los ojos ante nosotros. Yo no estoy acusando a nadie, simplemente estoy presentando datos objetivos, con lo cual nos lleva a la reflexión. A nuestro regreso, dice ella, en el camino, sostuvimos 2 reuniones en Orange y vi evidencias que la iglesia se había beneficiado y animado. Nosotros mismos fuimos refrigerados por el Espíritu del Señor. Esa noche, dice, soñé que estaba en Battle Creek, que era en este caso la central, ¿no? Y miraba por el cristal del lado de la puerta. Dice, observé una compañía que se acercaba a la casa de 2 en 2. Parecían decididos y determinados. Los conocía bien. ¿Qué significa eso? Que habían estado con ella, que habían compartido su tiempo. Por eso ella dice, los conocía bien. Y me volví para abrir la puerta de la sala para recibirles, porque eran sus amigos. Por eso uno abre la puerta a alguien porque alguien los conoce y porque son cercanos, ¿no? Pero decidí mirar de nuevo. La escena cambió, dice, la compañía ahora parecía una procesión de católicos. Uno llevaba en su mano una cruz, otro un escapulario, y a medida que se acercaba, el que llevaba el escapulario hizo un círculo alrededor de la casa, algo que se hacía en la Edad Media. ¿Y qué era? Repitiendo 3 veces, esta casa está proscripta, sus pertenencias deben ser confiscadas, han hablado contra nuestra santa orden. Reflexión. A medida que este tiempo avance, nuestro mensaje no va a ser indiferente, porque esta corriente va hacia un lado y va de forma brutal y sin complejos. ¿Quién es el contrapeso a toda esta corriente que viene para acá? Este es un mensaje de los 3 ángeles, porque este mensaje es a contracorriente. Entonces, ¿qué va a suceder con todo eso? Debemos entender que estas paredes que hoy disfrutamos, que este lugar donde nos podemos reunir, no siempre va a estar. Porque debemos que entender que este sistema tumbará todo lo que está por delante. ¿Y tumbará a quién? A esta iglesia. ¿Qué significa eso? Que llegará un momento que nos tendremos que reunir. ¿Dónde dice Elena de White? En las casas. Porque la cosa va a ser complicada. ¿Y por qué os hago tanto énfasis en eso? Porque ahora nosotros no vemos nada. O sea, no sucede nada. ¿Quién nos prohíbe venir a la iglesia ahora? Nadie. ¿Quién nos prohíbe asistir a las cosas que la iglesia hace? Nadie. Si queremos nos conectamos, si no también. Si queremos participamos, si no también. A veces somos bastante indiferentes porque no vemos nada. Pero eso dice Elena de White que va a llegar. Y yo lo creo. ¿Y ustedes? Pues eso llegará. Y si llegará nos va a llevar por delante. Eso es lo que nos quiere explicar la Escritura. Nos va a llevar por delante. ¿Y que Roma qué va a buscar? O lo va a hacer por las buenas o por las malas. Ya sea de forma exterior o de forma interior. Por eso, en el momento que nos desviemos de estos mensajes y digamos que este mensaje es agresivo, que este mensaje es violento, que este mensaje no se lo puede dar en la mañana, ¿qué estamos haciendo? Hablando igual que Roma. Por eso este mensaje tiene que ser
hablado, repetido, escuchado, contado. ¿Por qué? Porque tiene que calar en nosotros por el sentimiento de responsabilidad. ¿Vale? Por eso ese segundo mensaje es tan importante que nos lleva a la reflexión. Yo los invito a que avancemos un poquito más adelante. Vamos a ir al tercer ángel. 18, ¿qué estoy diciendo yo? Apocalipsis 14. Leímos el versículo 8. Vamos al versículo número 9. Apocalipsis 14, 9. Dice así, el siguiente. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora ¿a quién? A bestia. Pero recuerda, espérate un momento. Pero en el versículo anterior, ¿cómo lo llamó? Babilonia. Entonces, Babilonia y la bestia es lo mismo. Si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, el versículo 10, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira. Y será atormentado, dice, con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. 11. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tiene reposo de día ni de noche de los que adoran a la bestia y a su imagen, ni que nadie que reciba la marca de su nombre. Este tercer mensaje, este tercer ángel, nos da una advertencia. Vamos haciéndole la descripción. Déjenme un segundo que encuentre el papelillo. Aquí lo tengo. Ha dicho así, repetimos. El tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia, que es el sistema, y a su imagen, que va a ser el protestantismo apóstata. ¿Por qué protestantismo apóstata? Porque se va a fusionar con el mismo papado. ¿Sí? ¿Qué va a suceder cuando esos se junten? ¿Qué va a pasar cuando la gente no quiera recibir el mensaje de los tres ángeles? Lo rechace. ¿Qué recibirá? Dice claramente, recibirá la marca de la bestia. ¿Dónde? En su frente y en su mano. Vale. ¿En qué versículo asocia eso? Que aparece más o menos la misma frase. Pues el versículo, vamos a ir un poquito allá al lado, Apocalipsis 13. Vamos a ver Apocalipsis 13. 13:16. Para que vemos que esa implicación de peligro no simplemente es para unos 4 gatos. 13:16, dice así: y hacía que a todos, pequeños, grandes, ricos, pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. 17, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Entonces, este texto me está advirtiendo, dice, oye, lo de Apocalipsis 13, ¿es en serio o es la bromita? Oye, eso es en serio. Porque va a afectar ¿a quién? Grandes, pequeños, ricos, pobres y esclavos. ¿A quién se dejó fuera? A nadie. Y lo dice que va a ser por las buenas o por las malas. Dice que va a ser por las malas, porque dice claramente aquí, el versículo 17, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino que el que tuviese el nombre la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Es decir, que aquí, ¿cómo va a ser? Va a ser coercitivo, va a ser de presión. ¿Qué pasa si no podemos comprar? ¿Qué sucedería si no pudiéramos comprar? Todo tiene que ver con comprar. Solo hablemos del transporte. Si yo no puedo comprar el transporte, ¿puedo ir a casa? No. Iré caminando como el día del apagón. Bueno, un día lo podré hacer, pero todos los días ya la cosa cambia. Comer. ¿Para comer tenemos que comprar? Sí. ¿Para comprar medicinas hay que comprar? Sí. ¿Para tener donde vivir, donde resguardarse de la calle, hay que comprar? Es decir, que tiene que ver con muchas cosas que nosotros hacemos. ¿Para mover el coche hay que comprar? Sí, porque tengo que ir a la gasolinera y comprar combustible, y el combustible me sirva para moverme. Es decir, que vamos a ver que
dice, oye, eso es en serio. Ahora vamos a otro detalle. Si el primer ángel me da una advertencia y me dice, mira esto. Si el segundo me da otra advertencia y me explica lo siguiente. Y si el tercero me da otra advertencia, significa que mi forma de ver la vida tiene que cambiar. Porque cuando ese mensaje llega a tu vida debe cambiar. Os voy a ser un poco atrevido. Y esto va dirigido a todos aquellos que estáis viniendo a este país. Muchas veces cuando me ha tocado hablar con algún hermano, me dice, yo era líder de iglesia, yo era anciano, yo era líder de conquistadores, yo era director de ministerio personal, y yo era. Pero cuando llegué aquí, ¿qué pasó? Dejé de ser. Ya no soy nada. ¿Y qué sucede? Dado que te has animado a venir a un país con sus circunstancias y sus particularidades y con su legislación, debes entender de que uno tiene que pasar por un proceso que se llama el valle de sombra y de muerte. Pero durante ese tiempo tú debes aprender a ser fiel. Porque si ahora que te has puesto en esa situación no aprendes a ser fiel, ¿cuándo vas a hacerlo? Entonces, si tú has llegado a este país y dices, bueno, no pasa nada, es que sí pasa. Porque al final nuestro proceso de ir hacia atrás es paulatino, pero cada vez nos hundimos más. Pero hay que hablar del resto que ya somos afincados en este lugar. Debemos entender una cosa. El mensaje me invita a que mi forma de vida tiene que ser distinta. ¿Por qué? Un hecho tangible que tiene que ver con esto. Esta semana ha salido una noticia de Telefónica. Telefónica, una empresa gorda, fuerte, poderosa aquí en España, que es uno de los pilares del PIB de España, resulta que tiene que hacer un ERE y van a salir 3/4 partes, dice la noticia, de gente. Y el artículo dice que gracias a la IA, todas esas personas, ¿a dónde tienen que ir? Para afuera. Ahora, ¿qué significa esas personas? Se van a ver en una situación que nunca se esperaron. Porque la inteligencia artificial va a tumbar muchas cosas. Y si tú no te preparaste, ¿qué sucede? Te vas a quedar así. Una mano atrás y una adelante. Ese mensaje me invita de que yo tengo que ser autónomo. Tengo que ser libre de este sistema. Tengo que ser autosostenible yo mismo. Porque cuando lleguen los problemas y toda esa ola de persecución se vea contra mí, yo me voy a ver en una situación que va a ser muy complicada. Por eso yo alguna vez les he preguntado, ¿vosotros pensáis que vuestros hijos que son pequeños van a encontrar trabajo en sábado más adelante? No lo van a encontrar. Les va a ser difícil. Salvo que yo hoy prepare para ellos algo. Y entonces cuando ese mensaje llega a mí me dice, pues yo no puedo vivir de esa forma. De hecho, hasta tu vejez tiene que ser enfocada a eso. Porque cuando yo ya me estoy preparando, digo, bueno, algún día me tocará ser mayor. Yo no quiero estar en una residencia. Yo no quiero estar arrimado de mis hijos. Yo no quiero depender de nadie. Pero también quiero ser útil. Quiero poder decir a la gente, mira, te puedo ayudar en esto. Tengo una forma de darte trabajo para que no claudiques. Porque el mensaje me está invitando a que me prepare y socorre a muchos. Porque el mensaje me va a llevar, esto que va a suceder nos va a llevar a todos por delante. Y no es en balde que dice ella que cuando venga eso, la iglesia va a ser zarandeada. ¿Y cuántos van a quedar? ¿Todos? Solo aquellos que se han preparado. Por eso hoy nos invita Dios. ¿Qué nos dice? Oye, si tú tienes una familia, como has recibido el mensaje del tercer ángel, ¿dónde debes vivir? En la ciudad. No, te dice, mira, dado que has recibido el mensaje, búscate un lugar que sea óptimo. Llévate tu familia, ¿a dónde? Al campo, sácalo. Joven, dice, ya que tú has recibido el mensaje del tercer ángel, ¿para qué es tu carrera? ¿Simplemente para ganar dinero? No, tu carrera tiene que tener un objetivo, porque tiene que tener un objetivo, 1, para ser autónomo un momento, y 2, Dios te llamó porque Dios con tu carrera tiene un propósito, que a través de tu carrera evangelices a otros. Entonces, cuando el mensaje me dice, oye, si no escuchaste, que sepas qué va a suceder,
que hay muchas probabilidades que yo reciba la marca de la bestia, te está diciendo ahí. Dice así, y el tercer ángel, versículo donde estamos, el 9, y el tercer ángel siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira. El arca. ¿Este mensaje va a ser para todo tiempo? ¿Va a ser hasta que Jesús aparezca por segunda vez? No. Este mensaje tiene, en este espacio, desde que se levante el papado hasta que viene Jesús, va a haber un espacio de tiempo donde ese mensaje va a ser dejado de dar. Y ahí es donde aparece el siguiente texto. Los invito a que ahí cerquita tenemos Apocalipsis 15. El versículo 8, que dice lo siguiente. ¿Lo tenéis? Dice, y el templo se llenó de humo por la gloria de Dios y por su poder, y nadie podía entrar en el templo hasta que hubiesen cumplido las 7 plagas de los 7 ángeles. ¿Qué significa ahí? ¿Qué es lo que me ha contado ahí? Que cuando en el lugar santísimo donde esté el arca, este lugar se llene de humo, ¿los seres humanos van a poder entrar ahí? No. ¿Qué significa? ¿Qué sucedió en ese momento? Que el tiempo de gracia se ha acabado. Y como consecuencia de que el tiempo de gracia se acabó, ¿qué va a caer este planeta? Las plagas. ¿Y a quién le va a caer las plagas? A los que tienen la marca de la bestia, dice. Entonces, ¿qué es lo que me está diciendo el mensaje? Oye, recibe el mensaje antes que se acabe el tiempo de gracia, porque va a suceder esto. Y yo vuelvo al comienzo. Yo sabiendo todo eso, ¿me puedo quedar callado? Ahora comprendamos el sentido de evangelismo que tenemos. Yo ya entendiendo todo esto en mi cabeza y sabiendo de que cuando estudio es por algo, cuando hago un trabajo es por algo, cuando evangelizo es por algo, nuestro objetivo de ir a Villaverde no es simplemente dar comida. Nuestro objetivo de ir a Villaverde es que esas personas poderles contar de, mira, hay esto, hay este primer mensaje, este segundo y este tercero. La excusa es darles la comida. Pero no importa, cuando repartimos libros, hacemos actividades en iglesia, un folleto, ¿cuál es la excusa? Buscar que esa gente se interese porque tenemos que contarle ¿qué? Los 3 ángeles. El canal de YouTube que tenemos ahí, las matutinas que se comparte, ¿el objetivo qué es? Llamar la atención de la persona para que cuando tenga interés contarle ¿qué? Los 3 ángeles. Entonces, todas esas cosas están hechas de tal forma de que la gente tenga un interés. Y de hecho, un concierto de música, cuando la gente escucha y escucha al pianista y todo lo que se ha hecho aquí, ¿qué estamos haciendo con ellos? La gente entró a la iglesia, escuchó algo, vio que hubo una forma de hacer las cosas y en su cabeza quedó eso presente. ¿Por qué? Porque mañana los libros, los saludos, el testimonio, Dios los utilizará para hacer algo importante, que es llamarlos a todos a salir de Babilonia. Avanzamos ahí mismo. Avanzamos. Versículo 16. Porque ya no se podía entrar, el versículo 16.1 dice lo siguiente. 16.1 dice, y oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles, id y derramad sobre la tierra las 7 copas ¿de qué? De la ira de Dios. Algo que había dicho aquí en Apocalipsis 14 que estábamos leyendo. Vale, ahora vamos a terminar con la parte muy interesante que es la última. Volvemos a Apocalipsis 14 y vamos al versículo 12. Versículo 12. El mensaje, ¿con qué inició? Que venía primero, ¿qué? El evangelio eterno. Es decir, que el mensaje de los 3 ángeles, ¿con quién empezó? ¿Con qué personaje? Con Jesús. ¿Y con quién lo va a terminar? Con Jesús. Versículo 14-12. Dice así, porque si le preguntamos al libro, ¿y entonces hay alguna esperanza para nosotros? El versículo 14 nos da
14:12 nos da una respuesta. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Es decir que, para que nosotros podamos pasar este trago amargo, ¿de quién necesitamos? De Jesucristo. Entonces, cuando yo entiendo eso y el Señor entra en mi corazón y me hace comprender la importancia del mensaje, yo no me puedo quedar callado. Y es por eso que ustedes si ustedes ya han conocido, son responsables. A veces algunos estudiantes con los que estudio de la Biblia me preguntan esta frase: mi abuelita no conoció esto, ¿es igual de responsable que yo? ¿Qué opináis? ¿Nosotros somos más culpables? Porque conocemos más. Y al que más sabe, más se le pide. Entonces, si sabemos todo esto, nuestra responsabilidad es así o así. Así de grande. Recordemos lo que sucedió. Si ustedes ven, hay un paralelismo, ¿no? El templo se llenó con el humo de la gloria de Dios y nadie pudo entrar al templo. Y para eso está el mensaje de los 3 ángeles. Decía a la gente: oye, abre tus ojos. Pero lo mismo sucedió con Noé, que cuando vino después de él predicar su mensaje de verdad presente para ese tiempo, ¿qué pasó con la puerta? Fue Dios mismo quien la cerró y se acabó el tiempo de gracia. Por eso hoy estamos en un tiempo donde nosotros somos llamados a escuchar este mensaje y somos llamados a predicar este mensaje y somos llamados a presentar este mensaje de todas las formas posibles. Porque nuestra iglesia va a ser esa voz discrepante en este mundo. Porque la iglesia que tiene en su doctrina el reconocimiento del Papa como Babilonia, la bestia, el cuerno pequeño, es esta. La que enfatiza la justificación por la fe y reconoce los mandamientos de Dios. ¿Cuál es? Es esta iglesia. Y es por eso que ese mensaje nos hace diferentes en el sentido de responsabilidad y compromiso. Para resumir, esos mensajes del primero, segundo y tercer ángel, he sacado algunos tips. La primera nos llama a adorar al Creador y a un juicio actual. Y nos enfatiza el tema del Evangelio eterno. Jesús quiere cambiarte, quiere vivir contigo, quiere producir en ti esa conversión que necesitas. Porque si te conviertes, Elena de White tiene esta frase que dice así: el primer impulso del corazón convertido o renovado consiste en traer a otros también al Salvador. Entonces, si eso no ha pasado en ti, necesitas que el Evangelio eterno toque tu corazón para que te conviertas y nazca en ti ese deseo de buscar a otros. El segundo ángel me dice que anuncie que ese sistema que conocemos no es lo que parece, pero este sistema ya está caput, ha caído. El tercer ángel me dice lo siguiente: nos advierte contra la bestia, su imagen y su marca, pero describe que existe un pueblo fiel. ¿Cuál es aquel? El que guarda los mandamientos de Dios y tiene la fe en Jesús. Así que mi invitación esta mañana es: tenemos un mensaje, lo tenemos que contar. Los medios que utilizamos es la excusa simplemente para acercarnos y darles el mensaje. Así que si usted esta mañana le quiere pedir al Señor, yo los invito, vamos a hacer una oración. Le pedimos al Señor que por favor obre en nosotros para que despierte nuestra conciencia y ponga ese sentimiento de responsabilidad, porque este mensaje tiene que ser dado. Así que yo los invito, vamos a hacer una pequeña oración para terminar, ¿vale? Si alguno de ustedes se ha ido tan lejos que cree que no puede ser rescatado, déjeme decirle que el Señor lo quiere rescatar. Pero asimismo le quiere dar una responsabilidad, como nos da a todos los que estamos aquí presentes. No tenemos excusas. Nuestra iglesia es la mejor capacitada del mundo. Tiene toda la información del mundo. Videos, pastores, libros. No tenemos cosas donde excusarnos. Porque la iglesia tiene toda la información habida y por haber. Nuestro problema es que no nos falta información. Es que la poseemos y no la utilizamos. Y le pidamos al Señor que nos ayude a que esa información sea utilizada para el bien de la salvación de las personas. Vamos a orar.
Querido Dios, te pedimos perdón si hemos sido irresponsables con este mensaje que tú nos diste cuando lo conocimos, Señor. Ayúdanos, Señor, a tener ese sentimiento de responsabilidad, de compromiso con nuestra iglesia para poder predicar este mensaje, como dices tú en tu palabra, a toda nación, tribu, pueblo y lengua. Te pedimos perdón, Señor, si hemos sido indiferentes, si nos hemos equivocado, Señor. Ayúdanos de forma individual y como iglesia. Guíanos, Señor. Danos, por favor, el deseo de poder buscar a otros y de acercarnos a ellos con amor y con respeto y con cariño, Señor. Y ayúdanos a contar la verdad tal cual la hemos aprendido, Señor. Gracias por todo lo que nos das y nos brindas. Y te rogamos todo esto, Padre, no porque lo merezcamos, sino te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Para acabar, entonemos el himno 166. Siervos de Dios, la trompeta tocad, Cristo muy pronto vendrá. A todo el mundo las nuevas llevad, Cristo muy pronto vendrá. Pronto vendrá, Cristo muy pronto vendrá. Fieles de Cristo doquier anunciar, Cristo muy pronto vendrá. Siempre alegres, contentos cantar, Cristo muy pronto vendrá. Pronto vendrá, Cristo muy pronto vendrá. Montes y valles, canción entonad, Cristo muy pronto vendrá. Ondas del mar, vuestras voces alzar, Cristo muy pronto vendrá. Pronto vendrá, Cristo muy pronto vendrá. Gracias, Señor, por esta mañana que hemos tenido, Señor, de adoración. Te pedimos, Señor, por la obra que vamos a hacer esta tarde con la gente de Villaverde. Y te pedimos por cada hermano que está aquí presente, Señor, para que tú los acompañes a su regreso a casa y el resto del sábado. Gracias porque nos amas y nos quieres, Padre eterno. Te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Una esperanza arde en nuestro ser, la del retorno del Señor. Esta es la fe que solo Cristo da, fe en la promesa del Señor. Muy cercano el tiempo está cuando la humanidad jubilosa cantará. Aleluya, Cristo es Rey. Una esperanza arde en nuestro ser, la del retorno del Señor. Cristo
nos une, Él es nuestro Rey. Cristo nos une en su amor, amor por los que en este mundo están y necesitan a Jesús. Pronto el cielo se abrirá y Jesús descenderá, todo el mundo cantará